usted y yo determinamos la actitud correcta para poder vencer. Usted y yo podemos determinar la actitud correcta para vencer la circunstancia, para vencer los desafíos o para caer en ellos. Amén. Y en esta mañana vamos a la palabra y meditaba en ello todo lo que nuestros pastores nos han estado enseñando en el discipulado acerca del libro de Proverbios 1:10. Y dice la palabra, si lo tiene, ¿cuánto han traído la Biblia? Amén. O la móvil Biblia. Pero acostúmbrese a traer su Biblia, su bolígrafo, su cuaderno. Amén. O la tablet o el móvil, si en un caso ya no tiene la Biblia. Utilícelo. Entonces en Proverbios 1:10 dice la palabra: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice la palabra? No consientas. Dice, no consientas. Si los pecadores le quieren engañar, depende de usted y de mí que lo consintamos o no lo consintamos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra consentir? A ver, alguien de los hermanos que levante su manito y diga, consentir, yo pienso que es esto. Permitir, ¿qué más? ¿Cómo? Aceptar, otorgar. ¿Qué más? ¿Quién más quiere decir algo? Consentir, ¿verdad? La palabra consentir significa, es la acción de aceptar algo bueno o algo negativo, ya sea de su propia vida o de lo que está alrededor suyo. Amén. ¿Cuántos son papá acá y mamá? Toda la iglesia, la mayoría. Cuando su hijo o su hija quiere un capricho, depende de usted que si le consiente o no le consiente, ¿verdad? ¿Cuántos han consentido a sus hijos? ¿Verdad? Usted les puede consentir para lo bueno, pero no les puede consentir para lo malo. Por eso la palabra nos insta y dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consienta. O sea que depende de usted y depende de mí si consentimos que el enemigo nos engañe. Depende de usted y depende de mí que si consentimos que el enemigo almacene en nuestra mente pensamientos negativos para que lo ejecutemos. Depende de cada uno de nosotros si consentimos lo bueno de Dios en nosotros para que lo ejecutemos y actuemos conforme a lo que Dios ha dicho que usted es. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Verdad? La palabra del Señor dice que Él nos trata como a hijos. ¿Cuántos hijos hay? Entonces, depende de usted si consiente lo bueno o consiente lo malo. Pero qué bueno es que cuando usted permite que Dios le enseñe, que Dios le instruya, que Dios le corrija, que Dios le lleve por esa determinación en su vida, usted va a determinar qué es lo que va a consentir en su vida. Usted lo determina, no lo determina ni siquiera su papá ni su mamá. Porque su mamá o su papá le pueden ver dado una instrucción, le pueden ver dado un ejemplo, pero depende de usted si lo toma o lo deja. Amén. ¿Cuántos hicieron caso a los consejos de la mamá y del papá? Algunos por allí a medias dicen, ¿verdad? Pero cuando hemos desobedecido a esos consejos, a esa instrucción, ¿qué hemos hecho? Nos hemos dejado engañar. Hemos consentido continuar por el camino de lo negativo. Pero vamos a ver en la Biblia ejemplo de jóvenes que determinaron algo muy importante en sus vidas. Y vamos a ver también el ejemplo de personas adultas que determinaron creerle a Dios por encima de la circunstancia. Determinaron vencer por encima del problema, por encima de la circunstancia. Ellos determinaron marcar la diferencia. Yo no sé la situación que usted pueda estar pasando, pero algo le digo, que cuando usted determina creerle a Dios, Él no le va a dejar en el polvo, Él no le va a dejar caído, Él no le va a dejar allí atormentado, sino que Dios se levanta a pelear por sus hijos cuando determinas en tu corazón creerle, cuando determinas en tu corazón acercarte a Él confiadamente. Pero si yo determino
Si yo consiento a que el enemigo manipule mis pensamientos, ¿qué va a hacer de nosotros? Usted puede ver que están las palomitas volando por encima de su cabeza, o está usted debajo de un árbol y ve que está plagado de palomas. Usted decide si se queda debajo de ese árbol o se aparta. ¿Qué va a ocurrir si hay muchas palomas arriba? ¿Qué va a hacer? Le va a caer toda la suciedad de las palomas. Y depende de usted si se aparta de ese árbol plagado de palomitas arriba y irse para otro lado, o quedarse allí mirando, ay, qué linda las palomitas, y de pronto le cayó todo encima. Depende de nosotros, lo que consentimos y lo que no consentimos. Depende de nosotros. Si consentimos en nuestra vida la indecisión de no creerle a Dios y creerle las obras del enemigo, o determino creerle a Dios y consiento todo lo bueno que Dios ha determinado para mi vida. Amén. Entonces en esta mañana vaya conmigo al libro de Daniel. Vamos a ver lo que ocurre con estos jóvenes. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 9. Si lo tienen, ya lo tenemos. Y dijo el rey a Aspena, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. ¿De qué linaje eran? De linaje real. Les dijo, de los príncipes. Siguiente versículo. De los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Siguiente. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Entre esto estaban, ¿quiénes estaban? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Habían 4 jóvenes. Amén. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, ¿qué propuso Daniel? Diga, Daniel propuso, ¿dónde él propuso? En su corazón, dice la palabra, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, ¿qué le dijo? Que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. Daniel, en el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel, ¿en qué lo puso? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Podemos ver que cuando este joven determina en su corazón no contaminarse, dígale, mírele la cara a su hermano que tiene al lado. Dígale, cuando tú determinas en tu corazón no contaminarte, la gracia de Dios viene sobre tu vida. Diga, la gracia de Dios viene sobre tu vida. Y esa gracia, pero repítaselo, y esa gracia te va a dar acceso a lugares inusuales, a sitios inusuales, a posición de gobierno. ¿Cuántos quieren una posición de gobierno? ¿Cuántos quieren esa gracia de Dios para tener acceso a esos lugares? Amén. Entonces, este joven, dice la palabra que propuso en su corazón no contaminarse, ni aún con la comida del rey. Y el verso 14 dice, consintió pues con ellos en esto el eunuco que estaba a cargo de cuidarlos, y probó con ellos 10 días. Dígale al que tiene al lado, 10 días. En 10 días, prepárate porque vas a ver la manifestación de lo que has estado ayunando, de lo que has estado orando, de lo que has estado determinando para tu vida. Y al cabo de los 10 días, dígale, pareció el rostro de ellos mejor
y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Podemos ver en la palabra que estos 4 jóvenes determinaron algo importante, que era no contaminarse de lo que estaba ocurriendo en el palacio. De pronto usted le llevan al palacio del rey y usted dice, wow, qué bonito, qué riqueza, qué comida, qué mesas, qué silla, qué salón. Pero aquellos jóvenes, dice la palabra, que eran, dígale al que tiene al lado, tú eres del linaje real. Tú eres del linaje real. Esos jóvenes, dicen la palabra, que fueron escogidos, eran jóvenes hermosos, escogidos, y tenían que tener una característica. Eran linaje de la casa real de Israel. Y usted y yo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra que usted es? Usted es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, es real sacerdocio, es esa nación santa. Entonces, ¿por qué ceder? ¿Por qué darle nuestra legalidad y nuestro derecho al enemigo? ¿Por qué cedérsela? Entonces Daniel y sus 3 amigos determinaron en su corazón no ceder, dígale, no ceder la legalidad que tenían como hijos de Dios. Determinaron en su corazón no contaminarse, diga, determinación. Ellos determinaron, no importaron que eran jovencitos. Dice la palabra que aún el rey le dijo al eunuco, denle de comer la comida que yo como, apártenla, cuídenle, críenle por 3 años más. O sea, eso significa, dígale al que tiene al lado, que eran jovencitos. Así como yo, dígale. Eran jovencitos. Pero en su mente y en su corazón tenían claro de qué linaje procedían. Tenían claro de qué reino procedían. Tenían claro en su mente y en su corazón que aunque les llevaran al palacio terrenal, su mente y su corazón no se iba a contaminar. Porque ellos determinaron, no importa lo que ocurra allí en Babilonia, no importa lo que ocurra en el palacio, lo que importa es lo que va a pasar en el palacio celestial de donde yo provengo, de donde yo pertenezco. Cuando usted y yo entendemos esos principios, no hay trampa del infierno en esta tierra que le pueda a usted robar su identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, porque usted sabe quién es y sabe para dónde va. Sabe que aunque pasen los procesos en la vida, aunque pasen los procesos en el caminar con el Señor, nada le va a robar que usted siga declarando y proclamando de que Dios es su Dios, de que Él es su Rey, de que Él es su amo, de que Él es su Dios. Pero cuando no tenemos claros estos principios, viene el primer problema, viene la primera situación adversa y lo primero que hago es renegar en contra de Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? Si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo pacto, Señor, ¿y por qué esto? Diga al que tiene al lado, determinación para vencer. ¿Con qué actitud usted quiere vencer los desafíos? ¿Con qué actitud usted quiere vencer los problemas? ¿Con la actitud de queja o con la actitud de un vencedor? ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos del linaje real están aquí? Amén. Siguiente versículo y vamos a mirar cómo estos jóvenes enfrentaron esos desafíos que se le venían. Ellos de pronto, los demás jóvenes que escogieron para llevarlos a Babilonia, para entrenarlos y prepararlos, sin duda pensarían, qué hermoso, estamos en el palacio, estamos comiendo la comida del rey, estamos durmiendo en las habitaciones donde duerme la realeza. Pero estos jóvenes sabían cuál era su verdadera identidad. Estos jóvenes sabían que ellos pertenecían no a una realeza terrenal, sino a una realeza celestial. Amén. Vamos al siguiente versículo. Daniel capítulo 1, Daniel
versículo 2, capítulo 2, versículo 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó, ¿qué mandó? ¿Qué mandó? A ver, léalo. ¿Verdad? Entonces dice que el rey Nabucodonosor se humilló. ¿Delante de quién? Delante de Daniel, de un jovencito. Pero de pronto usted diga, pero pastora, ¿por qué se humilló? ¿Por qué lo hizo? Porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y no había en ese entonces ni magos, ni brujos, ni hechiceros, ni astrólogos, ni adivinos, ni agoreros, nadie que le interpretase el sueño. Y tanto era el enfado del rey que se enojó y los mandó a matar a todos. Y allí también estaba incluido Daniel. Pero sin embargo, Daniel tenía la sabiduría, la gracia de parte de Dios para interpretar el sueño. Vaya conmigo a la palabra. Siguiente versículo, 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar, ¿qué le dijo? Este secreto. Siguiente, 48. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Versículo 48. A ver, multimedia. Entonces el rey, ¿qué hizo? Engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo ¿de qué? De todos los sabios de Babilonia. Diga, cuando yo determino honrar a Dios por encima de todas las cosas, diga, Dios está de mi parte. No importa el decreto que hayan dicho, si es decreto de muerte, si es decreto de destrucción. Lo importante es que cuando tienes la seguridad puesta en Dios, Él determina darte la recompensa. Él determina darte la respuesta. Entonces Daniel, dice la palabra, que vino el eunuco y le dijo a Daniel que todos iban a ser muertos. Pero Daniel dijo, no, denme un momento, esperen un momento. Yo voy a ir a la presencia de mi Dios, al Dios a quien sirvo, al Dios al quien honro, al Dios al quien creo, al Dios de mis padres, al Dios que pertenece todo lo creado. Él va a darme la interpretación que el rey necesita. O sea, él en ningún momento le dijo, yo tengo la respuesta, yo tengo la sabiduría, yo lo sé interpretar. Él se lo otorgó ¿a quién? A Dios. Le dijo, al Dios que yo sirvo, Él te va a dar la respuesta. Por eso el rey se postra y se humilla delante de Daniel y le concede todos esos beneficios, porque Él determinó en su corazón. Primeramente, dígale al que tiene al lado, no contaminarse. Segundo, le dio la honra a Dios. Y tercero, diga, Dios lo llevó a la silla de gobernador. ¿Cuántos quieren ir a la silla de gobernador? Para que gobiernes bien primeramente tu vida, tus pensamientos, para que gobiernes bien tu casa, para que gobiernes bien el llamado que Dios te ha hecho, para que gobiernes bien aún el legado de tus hijos, de tus nietos. ¿Cuántos quieren gobernar sobre sus hijos? No para que usted lo esté manipulando, no, sino para que usted les instruya, usted les guíe en la verdad, usted les lleve al conocimiento de toda verdad. Amén. Entonces Daniel, dice la palabra, que lo puso, el rey Nabucodonosor lo puso a Daniel como jefe de todo, aún de aquellos magos. Entonces Daniel estaba en una posición, diga, de autoridad. De ser un jovencito, ahora estaba en una posición de autoridad. Pero vamos a ver, no solamente se queda allí. Daniel pasó la prueba. Dígale al que tiene al lado, Daniel pasó la prueba. Fue aprobado. Se encontró íntegro. La determinación que él tomó, nadie se la hizo cambiar de parecer. Diga, el rey terrenal tendrá que reconocer que yo tengo un rey supremo,
que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios que todo lo puede, el Dios que liberta, el Dios que sana, el Dios que restaura. Pero cuando Él lo hace, cuando hay un corazón determinado a creerle para poder vencer con la ayuda de Él. Siguiente versículo. Entonces, Daniel propuso en su corazón y Dios lo lleva y lo exalta. Pero ahora quedaban los 3 amigos de Daniel. Dígale al que tiene al lado. Quedaron los 3 amigos que tenían que ser probada su identidad por fuego. ¿Cuántos? La identidad como hijo es probada por fuego. De pronto usted está en el fuego y dice, ay no, ya me quemé, estoy chamuscado. Pero Dios no quiere que usted quede quemado. Dios quiere que usted salga reluciente de en medio de ese fuego. Amén. Entonces, por más posición que usted y yo podamos alcanzar, o sea, cada vez que el enemigo trate de desviar su atención, por más alto que usted esté en una posición, nunca deje de darle la gloria y la honra a Dios. Nunca la determine. El rey Nabucodonosor, Dios lo había puesto para que ejerciera dominio, para que ejerciera autoridad. Pero hubo algo que hizo el rey Nabucodonosor que se le olvidó, que todo lo que había alcanzado y había conquistado fue por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta el punto de que él empezó a negar a Dios a través de sus dioses y construyó una estatua. Y vamos a ver qué ocurrió con esos 3 jóvenes amigos de Daniel. Siguiente versículo. Daniel capítulo 3, versículo 12 al 19. Siguiente versículo. Daniel capítulo 3, versículo 12. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Dígale al que tiene al lado, aquí viene el espíritu de acusación. ¿De qué te están acusando? Dígale al que tiene al lado, ¿de qué te están acusando? ¿Y cuál es la actitud que tú tienes para responder a esa acusación? Entonces, dice la palabra que habían unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Diga, 3 amigos. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Siguiente versículo. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor, ¿qué ocurrió? Dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante de ¿quién? Delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Dígale al que tiene al lado, determinación. ¿Cuál fue la respuesta de estos jóvenes? Siguiente versículo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Aquí viene, dígale al que tiene al lado, aquí vino la caída de Nabucodonosor. Cuando él desafía y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Siguiente versículo. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Diga, determinación para creer y vencer. Entonces él estaba diciendo, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Siguiente versículo. Entonces, ¿qué ocurrió? Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, el enemigo va a determinar que tú seas destruido por honrar a Dios. Pero podemos ver que estos jóvenes le dijeron: sepa, oh rey, que tú eres un rey terrenal, pero el rey del cual yo vengo, del linaje del que yo vengo, me puede librar de la mano de todos los dioses de aquí de la tierra y de tu mano, oh rey. No importa lo que tú determines hacernos, no importa lo que tú determines que vas a hacer con nosotros, no importa, Dios tiene el poder para librarme de ese fuego ardiente. ¿Verdad? Esos jóvenes determinaron en su corazón no creer la amenaza, no creer la intimidación, sino creerle al Dios que estaba con ellos, al Dios que habían estado con ellos en esos momentos adversos y difíciles. Y le dijo: no me importa, si me mandas al fuego, allí Dios va a estar conmigo y me va a librar. Y mire lo que ocurre. Siguiente versículo, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Dice que él ordenó que el horno se calentase 7 veces más y los lanzaron a ese lugar. Los amarraron con sus batas, con los turbantes, le amarraron, me imagino, los pies, las manos, y aún los que iban a tirarles abrieron la tapa del horno, me imagino, salió la llama y se quemaron. Diga, los que procuraban tu mal. Diga, se quemaron los que procuraban mi mal. Pero estos 3 jovencitos cayeron, me imagino, al fondo de ese pozo. Ellos dirían: wow, aquí Dios está con nosotros, aquí Dios está con nosotros. Me imagino que le puso un aire acondicionado ahí adentro, que ni siquiera dice la palabra que su ropa olía quemada. Siguiente, el versículo dice: entonces el rey Nabucodonosor, no, déjeme el 24. Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Siguiente. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante ¿a quién? Es semejante al Hijo de los dioses. Siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach y el Dios de Abednego, que envió su ángel a librarlo, ¿verdad? Y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Usted puede servir a otros dioses sin darse cuenta. De pronto usted puede servir al enemigo. Está sirviendo al enemigo en pecados, en delitos, en cosas que le ofrece este mundo y está honrando las obras del mundo. Pero cuando usted se determina a apartarse para Dios, a obedecerle, a creerle, a caminar en santidad, a caminar en obediencia, entonces Dios va a enviar a sus ángeles para que te guarden, para que te protejan, para que te fortalezcan en medio de cualquier circunstancia. Amén. Entonces imagínense qué ocurre. Siguiente versículo. Entonces el rey engrandeció ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego en toda la provincia de Babilonia. O sea, el enemigo, aunque te esté acusando, va a tener que reconocer que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Que cuando tú le crees, cuando tú determinas en tu vida no contaminarte, no apartándote de donde tú procedes, de donde tú vienes, no dudando de lo que Dios ha dicho que tú eres. Y cuando determinas vencer la debilidad, entonces en esa debilidad, ¿qué dice la palabra? Que en medio de la debilidad, el poder de Dios, ¿qué hace? Se perfecciona.
en nosotros, en esa debilidad que de pronto te llevaba a no tener determinación para servir a Dios, a buscarle con rectitud, a buscarle con integridad. Cuando tú determinas en el corazón, entonces Dios desde los cielos, el Dios que es tu Padre celestial, porque usted y yo pertenecemos a ese reino, no a este reino terrenal, no a este reino que nos ofrece toda clase de pecado y de inmundicia. No, usted pertenece a un reino celestial que le ha dicho que usted tiene identidad de hijo, que usted es esa nación santa, que usted es ese pueblo adquirido por Él. Cuando usted determina en el corazón agradarle a Él, entonces usted se convierte en un vencedor, así como lo hizo Daniel. ¿Y qué ocurrió con Daniel? ¿Qué tuvo que hacer el enemigo? Dígale al que tiene al lado. El rey terrenal tuvo que reconocer que Daniel tenía la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y el temor a Dios. Y no le quedó de otra que ponerlo en el gobierno. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Usted quiere que Dios le ponga en el gobierno? Entonces ya tiene aquí las pautas para que lo haga. Y podemos ver que estos tres jóvenes, amigos de Daniel, a Daniel no le tocó ir al horno de fuego porque Daniel ya había pasado su proceso. Daniel fue procesado. Recuerden que si él no adivinaba, si no le decía al rey el sueño, si no le daba la interpretación, iba a ser cortado su cuello, iba a ser muerto. Pero sin embargo, él no creyó a la amenaza, sino que le dijo: yo conozco un Dios que tiene el poder para darme la interpretación para que te la diga. Y después de eso, ¿qué hizo el rey? Se postró, se arrodilló, reconoció al Dios todopoderoso que servía a Daniel. ¿Y qué hizo? Lo puso como gobernador de todas las provincias y como jefe supremo de todos los brujos. Entonces fueron llamados los brujos, los hechiceros, pero a Daniel no lo llamaron. Llamaron a Cedrat, Mesad y Abednego. Diga, los tres fueron al horno de fuego. Dígale al que tiene al lado, ¿en qué horno te encuentras? ¿Dios está contigo? Y vamos a ver otro ejemplo para ir terminando. El libro de Esther. Podemos ver, diga, determinación en la juventud. Ahora vamos a ver la determinación en la etapa adulta. Ay, no, pastora, yo ya soy vieja, viejo, ya no puedo cambiar, ya no puedo hacer bien las cosas. No. Diga, aunque sea viejo, aunque sea adulto, aunque sea mayor, aunque sea joven, aunque sea niño, me determino a vencer con Dios. Amén. ¿Cuántos son vencedores? Amén. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 2 al 5. Vamos a ver la historia de este hombre. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿qué hacía este hombre? Ni se arrodillaba ni se humillaba. Dígale que tiene al lado, determinación de guardar tu posición como hijo de Dios. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo por qué traspasaba el mandamiento del rey. Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó ¿de qué? Se llenó de ira. Dijo, ¿qué se cree este viejo? ¿Qué se cree este judío? ¿Qué se cree este cristianito? ¿Qué se cree? Dice que se llenó de ira en su corazón. Pero Mardoqueo tenía firme en su mente y en su corazón cuál era su posición. Y él no iba a rendirle pleitesía al enemigo, ¿verdad? Entonces podemos ver que Amán fue gobernador, el rey lo unge
le da poder, le da autoridad. Y entonces él quería que todos los que estaban ahí en la ciudad le honraran, se le arrodillaran, le dieran pleitesía. Pero había alguien de linaje real, dígale, había alguien de linaje real que aparentemente era insignificante, pero que en su corazón corría sangre del reino de Dios. Amén. Dígale, en mi sangre hay sangre de linaje real, porque la sangre de Cristo es la que me ha comprado, es la que me ha limpiado, es la que me ha perdonado, es la que me ha santificado y me ha dado legalidad para ser llamado hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén. Usted pertenece a un linaje celestial, a un linaje real. A través de esa sangre hemos sido limpios, hemos sido lavados, hemos sido transformados. Y Mardoqueo, él dijo, no, yo no voy a ceder a la maquinación de Amán. No voy a ceder. Y aunque él no cedió, Amán dijo, pues voy a hacer una horca y lo voy a mandar a matar. Porque lo odiaba. Porque tenía rabia en su corazón por la determinación de Mardoqueo. Y así mismo ocurre cuando usted y yo determinamos honrar a Dios. El enemigo se va a enfurecer, el enemigo te va a odiar, el enemigo se va a levantar en contra tuya. Pero ¿cuál es la actitud que usted toma ante esa amenaza? ¿Cuál es la actitud que usted toma ante la acusación? ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando el enemigo viene a hablarte negativamente? Cuando te dan un diagnóstico negativo, cuando te dan noticias negativas. ¿Cuál es la actitud que usted y yo tomamos? ¿Determinamos en el corazón vencer, salir victoriosos y vencedores? ¿O determinamos quedarnos tristes, agobiados y llorando y dándole legalidad al enemigo? ¿Determinamos creerle a Dios? Siguiente versículo. Y dice que Amán tuvo en poco. ¿Qué tuvo Amán? Tuvo en poco, dice, la vida de Mardoqueo. Y dijo, no vale que simplemente lo mate a él, voy a matar a todos los judíos. Y hizo un edicto, hizo un decreto. Pero diga, la mano de Dios está por encima de todo decreto, porque cuando usted determina que Dios es Dios, Él lo va a librar. Amén, dele un aplauso al Señor. Entonces, en cada etapa de su vida, usted tiene que determinar algo. En cada etapa, no solamente cuando usted es un niño, cuando usted es un adolescente, cuando usted ya es joven o es adulto o es mayor. En cada etapa de su vida, usted determina qué va a vencer. ¿Va a vencer el pecado? ¿Va a vencer la debilidad? ¿Va a vencer la flaqueza? ¿O va a dejar que el enemigo le pisotee y le haga un escarnio de usted? ¿Usted qué va a permitir? ¿Qué va a consentir? Por eso la palabra empezamos hablando de Proverbios 1:10. ¿Qué dice la palabra? Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice la palabra? No les consienta. Depende de usted si se deja engañar. Depende de usted si se deja confundir. Depende de usted si no le cree a Dios o determina creerle a Dios por encima de lo que puedas estar pasando, por encima de lo que tus ojos naturales puedan estar mirando. Usted lo determina. Allí en su casa usted determina qué clase de vida usted quiere llevar. Usted quiere llevar una vida de fracaso, una vida de amargura, una vida de tristeza. Usted quiere llevar una vida amargada. ¿Qué clase de vida usted quiere llevar? ¿O usted quiere llevar una vida bendecida? Usted quiere llevar una vida alegre, una vida feliz, una vida plena en Cristo. ¿Qué clase de vida usted quiere? Usted determina qué es lo que usted va a hacer con lo que Dios ha dicho que usted es. Usted determina creerle o determina conformarse con lo que el mundo le ofrece. Recuerde que Daniel no se contaminó y determinó en su corazón creerle a Dios, porque él reconocía, y esos jóvenes, sus 3 amigos, reconocían de qué linaje ellos procedían. Amén. ¿De qué linaje usted procede? Ay, no, pastora, yo nací en Paraguay, en lo más pobrecito del campo.
Pero usted no es de allí, usted es de un linaje celestial. Ay, no, pastora, yo nací en Cuba donde no había zapato. Usted no es de allí, usted es del linaje celestial, donde camina en calles de oro, en mar de cristal. Amén, donde se sienta en una mesa de realeza enorme y allí está escrito, dice hay sus nombres escritos. ¿Cuántos tienen el nombre escrito ahí arriba? Entonces asegúrese de que su nombre permanezca. Asegúrese de que su nombre no sea borrado de ese linaje celestial. Asegúrese de que su linaje permanezca aún aquí en la tierra por generaciones, a través de sus hijos, a través de sus nietos, a través de sus tataranietos. Asegúrese de que algo ocurra en su familia. No se conforme a lo que este mundo y a este siglo le ofrece. No permita, no consienta que el enemigo le engañe. No consienta que los pecadores le engañen. No consienta. Usted puede estar en medio de los pecadores más terribles, pero depende de usted si lo consiente, o depende de usted si le da la honra y la gloria a Dios en medio del pecado, en medio de la inmundicia, en medio de la situación difícil. Depende de usted si lo permite o no lo permite. Póngase de pie en esta mañana. Depende de usted que se queme en el fuego o salga reluciente del fuego. Depende de usted que lo lleven a una horca. Depende de usted que su enemigo sea ahorcado en esa horca. Depende de la determinación que usted tome. Ahí en su casa de pronto estás pasando esos momentos duros, difíciles, y te has echado a llorar en medio de una depresión, en medio de una circunstancia adversa, y te has querido quitar la vida. Pero Dios en esta mañana está aquí para decirte: tú puedes vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay debilidad más tremenda que tú no puedas vencer. No hay debilidad que usted no pueda vencer, porque Dios está contigo. Y si Él está contigo, Él te hace más que vencedor. O sea, no simplemente vencedor, sino que más que vencedor. Eso es lo que usted y yo somos, más que vencedores. El enemigo no te puede doblegar bajo sus pies. Usted determina del linaje que tú procedes, del Dios que tú le perteneces. Usted lo determina. Levante sus ojos al cielo, allí con sus ojitos cerrados. Visualice el reino celestial. Visualice ese trono celestial del cual usted procede y al cual usted un día va a llegar. Padre celestial, en esta mañana, Señor amado, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, reconociendo, Señor amado, que solamente usted tiene el poder y la autoridad para poder vencer, Señor amado, y usted le da la fortaleza a su pueblo, a sus hijos que te creen, Señor amado, por encima de cualquier circunstancia. Padre celestial, en esta mañana, Señor amado, te pido para que la fortaleza tuya venga sobre tus hijos. La fortaleza tuya, Señor amado, venga sobre tu pueblo en esta mañana, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada corazón. Amado Rey, que haya estado vacilando ante el problema, ante la circunstancia.